La Revolución del 55, también conocida como la Revolución Libertadora, fue un golpe de Estado que tuvo lugar en Argentina el 16 de septiembre de 1955. Este evento marcó un cambio significativo en la historia política de Argentina y tuvo importantes repercusiones en el país durante la década siguiente. El segundo mandato presidencial de Juan Domingo Perón había comenzado en 1952 al ser reelecto luego de un periodo de 6 años, como se estilaba en esa época. El gobierno del Pocho tenía un fuerte componente de justicia social y sindicalismo, pero también estaba marcado por un fuerte autoritarismo y sobre todo una polaridad muy marcada en la política argentina. Diversos sectores de la sociedad estaban descontentos con el gobierno justicialista y el desenlace tuvo como corolario a la revolución más sangrienta de todas, la llamada Revolución Libertadora, que fue la que tuvo que lamentar más cantidad de muertos. Por ejemplo, previo a la revolución, unos pocos meses antes, hubo un bombardeo sobre la Plaza de Mayo y la población civil, y aunque el objetivo era la Casa Rosada, hubo que lamentar más de 300 muertos y una gran cantidad de heridos. El presidente Perón, en ese entonces, convocó a la Plaza de Mayo a sus manifestantes y dijo lo siguiente: a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. La consigna para todo peronista es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Imagínate en tu casa escuchando por la radio al presidente de la nación diciendo que caerán 5 de los otros por cada uno de ellos, cuando los militares encima te bombardearon la Casa Rosada. Una violencia institucional muy significativa, que quién sabe fue el inicio de un largo proceso histórico que duró unas décadas y que iremos viendo en otros podcasts. Por ahora, con Adolfo Storni, un amigo, historiador y hombre de Radio Antorchas, vamos a hacer un análisis minucioso sobre este golpe de Estado, sus orígenes, pormenores y causas. Una vez más, Adolfo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Fabián? Bien, todo bien, por suerte. Siempre contento de poder estar hablando con vos, sobre todo de estos episodios históricos. Estamos haciendo la saga de las revoluciones y hoy toca la revolución del 55, la Libertadora. Así es, Estamos, sí. la verdad son un montón, ¿viste? Estamos haciendo de todas una por una y fueron tantas que la verdad que vamos a decir que tenemos para todo el año todavía para seguir Y hablando las de que todo. faltan, ¿no? Y las que Tremendo, faltan. tremendo. ¿Qué época fue, la del siglo pasado? Sí, la verdad que los que hicieron la revolución pensaban que cambiaban el modelo, que volvían, algunos pensaban que se volvía a la etapa anterior al peronismo, pero nadie sabía en septiembre del 55 que se abrió prácticamente una caja de Pandora, ¿no? Y se inicia un periodo de mucha inestabilidad política y que prácticamente termina en el 83, ¿no? Ese periodo entre el 55 y el 83 de mucha inestabilidad, de gobiernos que no pueden terminar, de golpes militares, de violencia política, de terrorismo subversivo, terrorismo de Estado, o sea que fue una época, se abrió algo que nadie se imaginaba y fíjate cómo terminó. No quiero imaginar la gente común que iba, la gente de la calle, ¿viste? Vivir esta situación de tanta violencia, bueno, que al principio era violencia verbal, ¿no? Porque el antagonismo que se generó entre peronismo y antiperonismo, un poco fue la causa que
que originó esta revolución, ¿no? Sí, sí, mira, yo tengo una visión, digamos, particular de la revolución, porque así como hablamos hace unos meses de lo que fue la revolución del 43 y cómo dio inicio al peronismo, ¿no? Y cómo se conjugaron factores políticos, sindicales, militares, ideológicos, para crear un nuevo movimiento político. Lo trágico, lo irónico de la historia es que muchos de los que contribuyeron al surgimiento de Perón y el peronismo, como el nacionalismo, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, fueron los que, en resumen, con algunos otros agregados, pero en resumen son los que le hicieron la revolución, porque La verdad. tuvo mucho más peso el peronista, nacionalista, milico desencantado de Perón, digamos lo que podían hacer las fuerzas políticas opositoras que tenían en esos años del peronismo. La oposición no existía, ¿no? Había un poquito de diputados radicales en el Congreso, el resto de los partidos políticos se borraron, o sea, no había representación parlamentaria ni de conservadores, ni de socialistas, ni de comunistas, ni de demócratas progresistas, digamos, como que el voto útil era votar al partido más grande opositor, que eran los radicales, y el resto se diluyó. Y Sí, prácticamente no había una oposición fuerte partidaria, ¿no? Perón gobernó casi sus 10 años con una oposición partidaria, al menos la partidaria, porque después había gente, había opositores, ¿no? Pero la partidaria fue muy débil. mm. Mirá, diste un poco el tema porque, bueno, es la introducción siempre cuando uno trata de hacer un raconto histórico, ¿viste? Mientras no estemos hablando de la caída de un meteorito, de esas cosas que caen sorpresivamente, todo, bueno, ahí sí podríamos hablar, ¿no? Pero esto, ¿qué causas hubo? ¿Cuál fue todo el origen que desencadena la Revolución Libertad? Mira, podemos hablar de causas económicas que para mí nunca pesaron porque nadie se sublevó por ahí. Los sindicatos, cuando por la inflación tuvieron, digamos, hubo muchas huelgas en el peronismo, ¿no? Uno cree que el sindicalismo fue peronista, ¿no? Las causas económicas no pesaron en la revolución. Yo lo que veo lo que sí pesaron fueron, perdón, los factores internacionales tampoco pesaron, ¿no? Siempre hay algún trasnochado que dice, no, porque el imperialismo yanqui, el imperialismo británico, bueno, ninguna potencia extranjera tampoco tuvo influencia en la revolución, porque de hecho Perón hacía 2 años que tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos, estaba como chancho con Milton Eisenhower, que era el hermano del presidente, Vos inversiones sabés que, americanas en vos sabés petróleo que y industria automotriz. vi Sí. la película Oppenheimer y hay un episodio, hay una escena en realidad donde en el Salón Oval hay un cuadro de San Martín. Ah, mirá. Todo el mundo está hablando de eso, ¿qué pasó? Y resulta que es un cuadro de San Martín y otro de Bolívar que Perón le regaló a Eisenhower y estuvo años colgado en el Salón Oval. Mirá vos, no sabía la anécdota. Así que causas. Y aparte, bueno, la historia bueno, el año 55 era el fin de la guerra y la posguerra, ¿no? Tampoco era, o Sí. sea, no sé quién estaba pensando tanto en Argentina, ¿no? Internacionalmente. Sí, sí, sí. Argentina, digamos, el peronismo la aisló bastante, ¿no? Del mundo, así como hubo muchas presiones antes de la Segunda Guerra Mundial para que Argentina tome posición, ¿no es cierto? Porque era relevante lo que hacía, lo que pensaba, la influencia en el resto de los países latinoamericanos. Después, digamos, en el 55, Argentina estuvo muy aislada esos años y no tenía mucho peso, ¿no? Pero bueno, volvemos a las causas. Sí, sí. Económicas no hubo, no pesaron, digamos, a pesar de que el peronismo después de la fiesta inicial, esos 3 primeros años de tirar manteca al techo, ¿no es cierto? Y hacer una política de redistribución de ingresos, apropiándose de la renta agropecuaria y dándosela, si querés, a los obreros industriales, a cierto proceso industrial de sustitución de importaciones, bueno, todo ese modelo que fracasa, pero digamos no tuvo peso. Los factores internacionales no tuvo peso, pero hay digamos, dos factores. Uno es el político, que había una sensación, ¿no es cierto?, de mucha represión y de pocas libertades políticas, de libertad de expresión. Prácticamente no existía la prensa independiente. Los dos únicos diarios nacionales que existían y habían estado uno clausurado y el otro era nuevito, era Nación y Clarín. El Clarín era bastante nuevo. Clarín se inicia casi con el inicio del peronismo, pero siempre fue muy,
muy oficialista, muy tibio, ¿no? Nunca se jugó demasiado, La Nación un poco más, y le costó alguna clausura, pero después el resto de la prensa las dominaba el peronismo, los sindicatos, digamos, había estatizado, confiscado, estatizado casi todos los medios de comunicación, y ni hablar de lo que era la radio y la televisión que recién empezaba. Pero había una sensación, viste, de oprobio político, ¿no? Donde vos no podías, no podías manifestarte. Y eso generaba, obviamente, gente descontenta en los dirigentes políticos, en los dirigentes estudiantiles, no tanto en el mundo empresario, no se ve, digamos, mucha actividad, y sí crecientemente en lo que fue el malestar dentro de las Fuerzas Armadas, así como Perón logra armar, ¿no es cierto?, logra comandar el partido militar, que hemos hablado tantas veces, ¿no?, que empieza en la década del 20 y se hace fuerte en el 30. Perón logra, digamos, armar un modelo político con fuerte respaldo militar, pero bueno, ya la candidatura, la posible candidatura de Evita, el rol de los sindicatos, algunos negociados, ¿no es cierto? Todo eso va generando algún malestar, y obviamente ya desde 1951 hay un primer intento de golpe, el general Menéndez, que es un golpe totalmente mal organizado, y que a pesar de que tuvo un apoyo claro de muchos políticos, incluso el mismo Frondizi, bueno, y otros dirigentes importantes de la época lo apoyan, pero no tuvo mucho. Después, en el año siguiente, hay otro intento de golpe también, que fracasa, y así llegamos prácticamente al 55, donde hubo un intento de golpe en junio, que ya vamos a hablar, y el final en septiembre. Pero, digamos, había un malestar en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, un conflicto que fue el gran desencadenante, ¿no es cierto?, de la crispación y de quebrar lealtades, ¿no? Porque mucha gente pasó de ser peronista a ser antiperonista por este hecho que voy a comentar, que fue el enfrentamiento con la Iglesia Católica, ¿no? Que Perón empieza con un apoyo fuertísimo, ¿no? Digamos, sobre todo de los curas, pero también de algunos obispos, arzobispos que apoyaron el peronismo, porque el golpe militar del 43 le había dado, vuelto a dar la enseñanza religiosa en las escuelas, le había dado mucho apoyo, pero después Perón tenía una política propia de lo que quería hacer con la juventud, la Unión de Estudiantes Secundarios, lo que quería hacer con la prensa, y bueno, y empieza a haber algunos encontronazos, ¿no? Que llega a su punto culmine con una prohibición, digamos, del gobierno para hacer procesiones y para manifestarse en la calle, pero la iglesia hace caso omiso, y en junio hace una manifestación llamada, muy conocida como la procesión de Corpus Christi, ¿Junio donde del salió 55? en el 55, donde salió todos los opositores salieron a la calle. De repente todos eran católicos fervorosos, ¿no? Y me acuerdo, mi papá estuvo en esa época, me contaba, él era chico, pero fue, y me contaba de que estaban ahí con el escudito de Cristo Rey, estaban hasta los judíos y protestantes, ¿no? Era como un hecho que los puso a todos hermanados, ¿no? A todos los opositores. Y eso de alguna manera generó una sensación, ¿viste? Bueno, hasta acá llegamos, y hubo acusaciones, ¿no? De que en ese acto, esa procesión que va hasta el Congreso, dicen que quemaron una bandera argentina, que izaron la bandera del Vaticano. Bueno, todo eso nunca estuvo muy, digamos, se dice que prácticamente que eso lo organizó el mismo Ministerio del Interior, del gobierno, ¿no? Como que fue un acto de provocación para generar una reacción. La cuestión es que ese día, después de eso, es la famosa quema de las iglesias, ¿no? Que eso fue como un punto sin retorno para muchos militares que, digamos, que eran de formación espiritual fuertemente católica, y bueno, eso generó que todos los nacionalistas y todos los católicos terminen de romper, digamos, con Perón, ¿no? Y ahí abiertamente, ya después de eso, tenemos, digamos, la Revolución de Julio, y después, como digamos, que fracasa, Mm. y después la Revolución de Septiembre. Sí, Adolfo, en el programa anterior, que fue el de la Revolución del 43, así charlando vos habías sacado la conclusión de que Perón se los había fumado a todos, ¿te acordás que habíamos dicho así? Se los había comprado a todos cuando inició el famoso movimiento justicialista. Y bueno, de a poco estas son las consecuencias, ¿no? Porque se le da vuelta a uno, se le da vuelta a otro, son distintos sectores que
estuvieron siempre alineados, siempre, al principio estuvieron alineados con el movimiento creado por Perón y se fueron dando vuelta a todos, ¿no? Un conflicto, Ahora, mira, qué error fue ponerse en contra o entrar en conflicto casi permanente, o por lo menos en el discurso, con la iglesia, ¿no? innecesario, un conflicto innecesario porque, digamos, lo apoyaban, pero él viene de una larga lista, ¿no es cierto?, de hechos o de iniciativas que lo fueron enemistando. Uno fue, digamos, él acusa, digamos, que había una infiltración de la iglesia en todos los organismos profesionales y gremiales. Él, bueno, dicta una ley de divorcio que tuvo corta vida. Después una ley de profilaxis social, que era prácticamente la legalización de los prostíbulos. Y ya después, cuando estaba totalmente enfrentado, quería hacer una reforma constitucional para separar la iglesia del Estado digamos, y todo ese tipo de cosas fue generando un malestar. También le daba mucha importancia a otras religiones, y le dio un apoyo muy fuerte a los espiritistas, ¿no? La Sociedad Científica Basilio, ¿no? Que eran, digamos, los espiritistas llegaron a tener no sé si cientos de miles de afiliados, ¿no? O sea, empezó a descristianizar o descatolizar a la sociedad, y eso, digamos, provocó reacciones, ¿no? Y entonces eso sumado, ¿no es cierto?, a la falta de libertades políticas, prácticamente a una democracia de partido único, donde, pero fíjate que él, después de la Revolución de Junio, él intenta, ¿no es cierto? Se da cuenta que ya se quedó sin, su proyecto se quedó sin combustible y se ve muy débil. Entonces él hace una serie de concesiones, y bueno, una de las concesiones era permitirle utilizar la radio a los opositores. Y hay un famoso discurso de Frondizi, pero la oposición no hablaba en medios de comunicación desde el 46, o sea que estuvo prácticamente 10 años proscripta de los medios de comunicación. Sobre todo Perón fue que clausuró la prensa, ¿no? En esa época. Sí, 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 la La prensa confisca. era el diario más señero de Y Argentina, era el digamos. diario de más circulación, era un diario que tenía, digamos, vivía de los avisos clasificados, ¿no es cierto? Muy fuerte, digamos, algo que hoy en día, fíjate que nosotros nos criamos con los clasificados de Clarín, en De menor medida de Clarín. La Nación. Hoy no existe más, digamos, hoy, digamos, el diario lamentablemente no vive más de los clasificados, ¿no? Eh, pero era muy fuerte la prensa en eso, y lo confisca, y se tiene que exiliar su dueño, Gainza Paz, se tiene que ir del país, que después vuelve, ¿no es cierto?, ya caído Perón. Pero bueno, no había prácticamente un ejercicio de la prensa independiente. Digamos, venía, digamos, desgastado, primero la Revolución del 51, después la Revolución del 52, después en el 53 hubo un atentado, ¿no es cierto?, de los antiperonistas, estos famosos comandos civiles que eran compuestos por grupos radicales, nacionalistas, era toda una mezcla de gente opositora. Ponen dos bombas ahí cerca, en un acto que estaba haciendo Perón en ese momento en la Plaza de Mayo, y a partir de eso se genera una represalia, y es la noche, ¿no es cierto?, donde queman el Jockey Club, el Partido Demócrata, la Casa Radical, la Casa del Pueblo, ¿no? Fue una noche de furia, donde se quemaron, digamos, las sedes, digamos, de los principales partidos de la oposición, y obviamente el Jockey Club, que representaba, si querés, lo que en el imaginario popular se llamaba la oligarquía, ¿no? Así que después del 54 fue bastante tranquilo, y ya el 55, con todos estos conflictos con la iglesia, más el levantamiento de junio del 55, que recordemos, se levanta, básicamente el ejército no puede levantarse, estaban muy controlados, no hay tampoco los civiles, pero sí el que tiene una fuerte participación es la Marina, sobre todo con la infantería de Marina, que es la que trata de atacar Casa Rosada, que se termina en una batalla campal con los granaderos que defendían a la Casa Rosada, y por otro lado con bombardeos de una flota que sale de Punta Indio, ahí cerca de La Plata. Cerca Y de La bueno, Plata. ese día de furia, digamos, que se sabe poco, ¿no? Murieron 308 personas, que la gente no se acuerda, ¿no? O sea, muy pocos se acuerdan de eso, ¿no? Que digamos, fíjate que Perón se mataba de risa, lo pusieron en un búnker de uno de los ministerios,
nunca estuvo en riesgo su vida, si bien dice que explotó una bomba cerca y el estruendo lo sacudió, pero bueno, esto es parte, creo que del folclore, ¿no? La realidad es que Perón nunca tuvo, y fíjate vos a veces que, que casi como, digamos, un acto, digamos, de poco valor, ¿no? Casi como un acto de cobardía, ¿no? De tratar de bombardear y matar al líder opositor con tantas víctimas Mm. inocentes. Y fíjate también ahí la maldad del peronismo, si querés, de citar al pueblo a la plaza, ¿no? Entonces, mientras bombardeaban, iban camiones y iban colectivos y traían más gente que decían que lo querían destituir. Y bueno, y eso, digamos, terminó empeorando más las cosas, ¿no? O sea, fíjate que Sí, mala leche de ambas partes. sí. ¿Se puede decir que fue sorpresivo el bombardeo? Salieron una mañana de Punta Indio 30 aviones de la Marina y estuvieron bombardeando todo el día. ¿Eh? Sí, yo Cuando creo que cayó nadie, el sol, se volvieron después para sí, Montevideo. Quiere decir que estuvieron el exacto. día entero. Sí, yo creo que nadie se lo imaginó, ¿no? Porque fíjate el golpe del 30 y del 43, fueron golpes prácticamente con muy poquitas bajas, ¿no? Este, contadas, digamos, la del 30 muy poquito, el 43 hubo un poco más, ¿te acordás que hablamos? Hubo un enfrentamiento ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada, que se agarró la Marina con el Ejército, pero estamos hablando de decenas de muertos, ¿no? Muy puntuales, pero la revolución, digamos, los hechos del bombardeo de junio, 308 muertos, y después ya sí, en la de septiembre mueren 130 personas, ¿no? La mayoría en Córdoba. Ese golpe, digamos, desde el punto de vista militar, casi fracasa, porque se sublevaron Bahía Blanca con la Marina, la toman a la ciudad, fácil. Después la flota, uno de los barcos, uno de los acorazados se acerca a Mar del Plata y digamos, para forzar la renuncia de Perón, bombardean, avisan, ¿no es cierto?, que van a bombardear todos los tanques de combustible que había en el puerto de Mar del Plata, que eran de YPF, que por suerte no se generó ninguna baja porque habían avisado que se evacúe la población. Y después hacen un desembarco, pero como no podía entrar el barco, van los barcos pesqueros y los infantes de marina desembarcan en barcos pesqueros, ¿no? Y desembarcan y toman la ciudad con 130, poner un poquito más de 100 infantes de marina, ¿no? Fue bastante fácil. Después el otro foco eh, fue en Entre Ríos, donde va Aramburu, que fracasa, porque, digamos, los suboficiales no se plegan y ahí, digamos, no tuvo ningún éxito la revolución. Y después sí está el caso de Córdoba, Córdoba. donde habían elegido este, a Lonardi, que era un militar muy prestigioso, que era nacionalista, que digamos que su enfrentamiento con Perón era más, si querés, personal, porque él lo había sucedido como agregado militar en Chile, al inicio, antes de que comience la Segunda Guerra, ahí por el 38, 39, y Perón había armado un sistema de espionaje. Y cuando Perón se va y le entrega, le cuenta así medio por arribita, y bueno, ese sistema de espionaje lo detectan los chilenos y Leonardi queda totalmente expuesto y digamos, que tiene que, digamos, huir y casi le cuesta la carrera, ¿no? Después la encausó y llegó a general de división, pero digamos, siempre con muy mala relación personal con Perón, a pesar de que por ahí compartía, ¿no es cierto?, muchas de sus políticas, porque, digamos, como buen nacionalista, le gustaban muchas de las cosas que había hecho Perón, pero él era un tipo muy prestigioso, ¿no? Era una persona de comunión diaria, era una persona, viste, de familia, la mujer era de una familia tradicional cordobesa, que de alguna manera fue el que lo hace a él hacerse más nacionalista, si querés. Él venía de una familia más liberal, padre italiano, el padre había sido músico militar, tocaba en las bandas del ejército, y bueno, un tipo de una clase media donde él era militar y el hermano era marino. O sea que un tipo que toda su vida había sido el ejército. La cuestión es que, bueno, Lonardi va a Córdoba con otros militares, salen para no levantar sospechas. Acá Buenos Aires estaba muy vigilada, digamos, el sistema, digamos, de espías, si querés, y represivo era muy fuerte. Él sale en colectivo, se toma un Chevalier y se va a Villa María, no llega hasta Córdoba para no levantar sospechas, y después en Villa María se toma otro colectivo y llegan a Córdoba, ¿no? Y ahí se hospedan en una quinta y bueno, y ahí planean todo. Y como él
él era de artillería, habían decidido tomar la escuela de artillería que estaba en Córdoba, la toman, entran de noche, el director estaba durmiendo y dicen que lo despierta Lonardi con la pistola y le dice, bueno, tiene que, usted está tomada la unidad, se plega a nosotros o queda preso, y medio como que no definía lo que, no le daban respuesta, entonces que Leonardo dicen que le dispara al lado del oído, como para que el tipo reaccione, bueno, y ahí toman fácilmente la escuela de artillería, pero al lado estaba la escuela de infantería, así que durante casi 3 días hubo una batalla que se dieron con todo, ¿no? En el momento, digamos, que estaba esta batalla militar, también, digamos, salen a las calles de Córdoba, se arma una extraña alianza de nacionalistas, católicos, radicales, conservadores, demócratas progresistas, comunistas, era Sí, sí. una Bueno, mezcla, ya había quedado como sí, antecedente la Unión Democrática también, ¿no? sí, Como había una formación mezcla, política, digamos, sí, como sí, sí, partido sí, sí, político. una mezcla. Y el otro foco había sido Mendoza, que también no hubo prácticamente mucha repercusión en la ciudad, si bien fue un tema más bien de cuarteles, ¿no? Y la cuestión es que tenía todas para reprimir y ganar Perón, porque la ciudad de Córdoba había mandado regimientos de Rosario, de Santa Fe, de Río Cuarto, digamos, la iban a doblegar, ¿no es cierto? Porque no tenía mucho apoyo. Pero ahí surgen esos imponderables de la historia, ¿no? Por un lado, eh, Córdoba era una lucha campal, ¿no? Casi que era una guerra civil. Toda la sociedad, ¿no es cierto?, a los tiros. Y por otro lado, Buenos Aires no hubo tanto, si bien hubo algunos hechos, pero Sí, sí, no sí. tanta una escena de guerra, ¿no es cierto?, como fue Córdoba. Pero ahí aparece la Marina, ¿no? Y la Marina, que ya habían bombardeado los tanques de Mar del Plata, estaba en las afueras de La Plata y hace un ultimátum y le dice que si no renuncia iban a bombardear todos los depósitos, ¿no es cierto?, ahí de combustible, pero también una refinería nueva, que obviamente se llamaba Juan Perón, y que había costado muchísimo dinero. Para esa época era una cifra, digamos, casi como el equivalente a la deuda externa de esa época, era mucho dinero había costado, y dicen digamos, que ahí Perón se asusta por un lado, y le dice a los militares que, bueno, él hace esas cosas ambiguas, ¿no? Muy propias de la historia argentina, que lo hemos visto también en otros golpes. Él dice que le entrega el poder, pero no, digamos, la renuncia de un presidente constitucional tiene que hacerse al Congreso, no a un jefe militar. Entonces él primero hace como una especie de entrega del poder, le da el manejo de la situación, ¿no es cierto? Porque quería que el Estado salga, que los militares salgan a reprimir. Y los militares se tomaron su tiempo, ¿no? Digamos, al cabo de 2 días, dicen, bueno, le aceptamos la renuncia. Y Perón dice, no, yo no estoy renunciando, yo les dije que se hagan cargo de la represión. Bueno, y eso es algo que Perón, digamos, quedó molesto de por vida, y de hecho después, cuando un año más tarde, ya él en el exilio, se haga la Revolución de Valle, él, digamos, no prestó mucho apoyo digamos, le pareció mal, porque él dijo, ¿cómo estos? Cuando tenían que haber saltado a defenderme, ninguno saltó, y después, viste, cuando yo no les Saltaron di un la año después. instrucción, un año después, salta, ¿no? Pero eso también, no había ánimo, ¿no es cierto? Digamos, Perón en el fondo ya estaba cansado, estaba, si querés, desgastado, se sentía muy aislado, muy solo, había muchas anécdotas donde dice, bueno, no hay que molestarlo al general, no le llevemos estos temas, no le llevemos estos problemas, y la realidad es que por suerte, ¿no? No hubo ánimo de reprimir, porque había ya un clima de insurrección, y Perón tenía muy marcada, porque él había estado en España después de la guerra civil, y había visto el país en escombros, ¿viste? Y él lo marcó mucho a eso, ¿no? Y él después, eso vuelve en su exilio, él lo dice, ¿no? Permanentemente, él decía, yo, la verdad que algunos me pedían que le dé armas a la CGT. Y eso era, viste, armar al proletariado, ¿no? Casi como, viste, Claro, como claro, claro. insólito. Después otro me decía, bueno, hay que reprimir, ¿no? Pero si tenemos los opositores y gran parte de la sociedad civil, ni hablar la iglesia, No, totalmente pero inadmisible. aparte, discúlpame, eso iba a originar una guerra civil. Una Una guerra guerra civil. civil
una guerra civil se compone de dos bandos organizados y armados. Entonces, Sí. una cosa puede ser la violencia en las calles, la violencia, bueno, la violencia de la No, no, era, sociedad. era, era una Pero si antesala vos de le la guerra decís civil. a un sector, tomá, tomá, acá tenés armas y salí. Ahora, sin Sí. embargo, ¿no? Yo hablé la otra vez en un programa con Julio Bárbaro hablando sobre la historia del peronismo, ¿no? Lo escuché, sí, sí, lo escuché. Y él coincidió un poco en el tema también de que Perón quiso amainar un poco, apaciguar, y bueno, y se fue, ¿no? Digamos. Él intenta, digamos, Pero después de sin junio. embargo, pero discúlpame, pero sin embargo, en junio, cuando fue el bombardeo, llama a la gente a la plaza, sale al balcón y dice una barbaridad, que por cada uno de los Sí, nuestros van a bueno, caer cinco de ellos. ahí hay, mira, hay días, hubo días donde él llama, digamos, a la pacificación. Él dice en un momento, se acabó la etapa revolucionaria de del gobierno y ahora empieza la etapa constitucional. O sea, Ujú. por un lado se da cuenta de que, del que ese modelo era inviable porque ya la oposición y con apoyo de las Fuerzas Armadas Eso después del y bombardeo, lo dijo. sí, sí, después del bombardeo. Porque, la noche del bombardeo, él llamó a la pacificación. Él se asustó, digamos, no llamó a la represalia. Después hace esa especie de apertura a la oposición, el acceso a los medios de comunicación, un llamado, viste, a la unidad, bla, bla. Y alguna gente, digamos, lo tomó. Algunos de los opositores lo tomaron, otros no le creyeron nada. Pero después, en algún momento como no había, digamos, progresos en eso, porque, viste, seguía todos esos rumores de que había una conspiración en marcha, Perón da marcha atrás y ahí sí él se pone una postura totalmente violenta, represiva y de incitación a la violencia, y ahí ya empieza, hay un punto de no retorno, ¿no? Digamos, y todas esas frases desafortunadas que no son nuevas, no son del 55, ya Perón venía, lo había dicho en el 46, en el 53 cuando quemaron las casas de los partidos de la oposición. Digamos. Perón a veces se exaltaba también y se iba de boca, y bueno, y después los muchachos a veces, como vemos hoy en día, ¿no? O sea, hoy es muy fácil incitar a la violencia, ¿no? Con muy poquito vos podés hacer una hoguera, ¿no? Y creo que en eso Perón tenía una facilidad muy grande. Pero sí, sí, él tuvo posiciones, digamos, ambiguas y encontradas, porque a veces llamaba a la concordia y por otro lado incitaba a la violencia, ¿no? Que Ujú. es definitiva, nosotros decimos, bueno, evitó una guerra civil, pero la guerra civil después vino, porque cuando vos los conflictos no los resolvés, digamos, de cuajo o de raíz, como se dice, tarde o temprano afloran, ¿no? Entonces, la destitución de Perón, que digamos que sería lo de menos, ¿no? Pero bueno, después que cae Perón, había como dos variantes, ¿no? Los que decían, bueno, como decía Lonardi, ni vencedores ni vencidos, ¿no? Bueno, mantengamos las conquistas sociales, la constitución, mantengamos los derechos de los sindicatos, los derechos de los trabajadores, digamos, mantengamos todo, pero sin Perón, porque Perón ya estaba desgastado y no era creíble, o la postura, digamos, de los gorilas que decían, no sabes qué, hay que borrar al peronismo de la historia argentina, que es una aberración, hay que volver a la situación anterior al peronismo. Y bueno, y eso obviamente ganan, la facción gorila gana, Lonardi estaba enfermo, gorila, Lonardi para hacer la revolución sale del hospital militar, el tipo ya tenía un cáncer, estaba recontrajugado, estaba sumamente flaco, o sea, con poca salud. Fíjate que el tipo dura 2 meses en el gobierno, después hay un golpe interno, él sale y a las pocas semanas muere, ¿no? Era un tipo que estaba tan jugado que por eso era el jefe ideal, pues no tenía miedo a morir, pues, o sea, entre morir ahora y morir dentro de 3 meses, y bueno, por lo menos le hago un servicio a la patria. Y después, digamos, gana el sector, si querés, gorila, y bueno, y todo ese, después viene la etapa, si querés, más represiva, ¿no? De la revolución, donde se prohíbe nombrarlo a Perón, se confiscan los bienes de la Fundación Eva Perón, de los se Es intervienen tremendo. los sindicatos. Los diarios no pueden escribir la palabra Perón, no pueden No, nombrarlo, tienen que no. decir el tirano. Es Sí, increíble esa el historia. tirano, el Bueno, tirano prófugo. Y fíjate ahí la ironía es que, bueno, por ese intento de desperonizar, se terminan infiltrando, ¿no es cierto? Sobre todo en los sindicatos, pero digamos en la vida política, se termina de infiltrar la izquierda, ¿no? Y el comunismo, y digamos, lo que hace Aramburu, que pretendía, digamos, borrar de peronismo al sindicalismo, le da entrada sin los votos, pero le da la entrada al comunismo, y bueno, solo que después
se disfrazan de peronistas finales de la década del 60, y bueno, y es lo que producen después esa guerra civil que sí la tuvimos en los 70, ¿no? Que termina muy mal. Pero bueno, a veces las revoluciones tienen buenas intenciones. Yo creo que Perón estaba desgastado, la próxima elección era en el 58, él no se hubiese presentado porque no podía, pero por otro lado ya estaba totalmente desgastado. Perón, como mucha gente, ¿no? Lo vimos después con Menem, lo vimos después con el kirchnerismo, tratan de perpetuarse. Capaz que si Perón se hubiese quedado un solo gobierno, después le daba lugar a Mercante o algún otro, y bueno, se iba institucionalizando el peronismo, ¿no? O haciéndose más republicano, y él eligió la forma, digamos, de perpetuarse en forma hegemónica sin ninguna participación de la oposición, y eso tarde o temprano, digamos, la oposición se la come una vez, se la come dos veces, pero llega un momento en que se desata la tormenta, y a veces por causas que vos pensás que no tendrían influencia, porque digamos que un socialista o un comunista o un demócrata progresista use un conflicto con la iglesia, que son partidos laicos, si querés, hasta anticlericales, pero Claro, claro, digamos que a claro. veces un conflicto que no tiene nada que ver termina aglutinando un montón de fuerzas muy heterogéneas, y bueno, Perón tuvo la habilidad de juntar el agua y el aceite, y bueno, le costaron el gobierno. Mira, justo te iba a preguntar cómo se hubiera evitado la guerra civil que vino después, ¿no? Pero ahí lo contestaste. No, Este, era inevitable. La guerra, digamos, no la revolución del 55, pero sí, digamos, el gobierno de la Revolución Libertadora, que fue, digamos, muy represivo también, y tuvo todo esa política, ¿no es cierto?, de hacer desaparecer al peronismo de la historia, y después toda la democracia, si querés, eh, amañada o incompleta, que fueron, digamos, los gobiernos de Frondizi y de Ilia, donde, y si querés, hasta del propio Cámpora, ¿no? Porque, digamos, en esa época también Perón le habían inventado una ley que no podía presentarse porque no tenía radicación previa en el país. Pero digamos, toda esa etapa que va del 58 al 73, donde Perón estaba proscripto, a veces el peronismo no estaba proscripto porque le permitían presentarse con otros nombres, pero la realidad que en Argentina el problema, viste, es que las proscripciones generan conflicto. Perón llegó a tener en algún momento, que se vio, digamos, por los votos en blanco, ya no era más el partido, ¿no es cierto?, que había ganado él, por ejemplo, cuando fue la elección de vicepresidente, cuando gana Tesaire, que ganó con 62%, digamos, ya, fíjate que ya después, en la década, digamos, de la elección de Frondizi y luego de la elección de Ilia, el peso del peronismo era un cuarto, era un 25%, casi como lo es ahora, ¿viste? O sea, no era ya el partido hegemónico que barría en las elecciones, que era imbatible, ¿no? Era posiblemente con una oposición unificada, con una Unión Democrática bis, que era, digamos, un rejunte de gatos, ¿no? Porque no tenía nada que ver, digamos, sí, sí, sí. entre ellos, pero bueno, a veces, ¿viste? Hay que... nos une el espanto, como No, dice el dicho, ¿no? no nos une el Este, amor, sino el espanto, lo que dijo Borges. Exactamente, ¿no? Tipo, entonces, a veces esas cosas pasan, ¿no? Y la hemos visto en la historia reciente. Pero bueno, lo concreto es que sí, abrió una etapa de enfrentamiento, ahí sí que se arma una grieta en serio, y fogoneada, ¿no? Fogoneada por los dos sectores, donde se fogoneaba la violencia, la desaparición del otro, digamos, borrarlo de la historia. Y bueno, eso fue inevitable. Vivimos después casi 2 décadas de mucha violencia política. Sí, sí, sí. Entonces Y podemos decir que la revolución del 55, separando a la del 76, ¿no? A esta última que hubo. La del 55 fue la que más quilombo armó, ¿no? Digamos. sí, 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 tuvo consecuencias que duraron décadas. Así como, digamos, vos decís, bueno, la revolución del 90, bueno, fue sofocada y, digamos, provocó, digamos, el surgimiento de un partido nuevo, que eran los radicales, pero también algunas mejoras, algunas reformas, digamos, de lo que era el régimen gobernante. La revolución del 30, como consecuencia, no tuvo, digamos, no ganó las ideas, no ganaron las ideas de Uriburu, pero sí generaron una democracia, si querés, incompleta también, porque el radicalismo, o parte, al principio estuvo proscripto, después, digamos, ellos mismos no quisieron participar, digamos, de la vida democrática, y después ya sobre el final, sí, y todo lo que fue la década, en general, pero una década.
El peronismo, revolución del 43, una década. Pero la revolución del 55 generó una inestabilidad digamos, si pone, digamos, si me pongo estricto, 2 décadas, pero si me pongo, digamos, generoso, podemos decir que generó una inestabilidad que sigue hasta el día de hoy, o por lo menos hasta hace poco, ¿eh? Porque esa grieta peronismo, antiperonismo, gorilas, el pueblo, pero gorilas contra descamisados, el pueblo contra la oligarquía, digamos, toda esa falsa dicotomía, ¿no es cierto?, que la usan, digamos, los extremistas, pero bueno, generó mucha inestabilidad. Y Argentina tuvo mucha inestabilidad todos esos años y llegó hasta ahora. Mm. Una última pregunta y cerramos, ¿viste? ¿Cuál fue el rol de la iglesia y de la prensa en ese momento entre junio y septiembre, ¿no? Junio fue el famoso bombardeo, bueno, de todo el mundo, bueno, que recién estuvimos explicando, y septiembre fue, bueno, la toma del poder de parte de los militares, ¿no? Del general Lonardi. Sí, 3 meses, ¿qué pasó en esos 3 meses? ya, el rol de la iglesia fue central en esos meses, en ese año del 55 fue central porque de alguna manera ayudó muchísimo a generar, las condiciones para la revolución, ¿no? O sea, se combatía al gobierno desde las iglesias, desde el púlpito, desde los colegios religiosos, muy, muy, muy fuerte fue el rol de la iglesia, ¿no? Muy jugado. Y la prensa en ese, como dije, no tenía mucho peso, de hecho las acciones militares, ¿no es cierto?, de la revolución de junio y de septiembre, uno de los objetivos militares era la posesión de las radios, ¿no? Era atacar y hubo toda una batalla, ¿no es cierto?, mediática, donde el Estado, con las radios que controlaba, decía, está todo bajo control, hemos aniquilado al alzamiento, hemos hundido, bombardeado tal barco de la Marina Revolucionaria, y por otro lado, los revolucionarios que habían tomado varias radios, decían, no, nada que ver, estamos en esto, tenemos un enfrentamiento acá, tomamos tal escuela, tomamos tal ciudad. Entonces, hubo como una guerra de informaciones digamos, y esa guerra se libraba en las radios que controlaban, ¿no? Porque acordémonos que también en esos años de peronismo la situación económica que era tan mala y había casi como un control de importaciones muy fuerte, no había papel prensa. Entonces los diarios salían. Se había cortado, pero acá estamos de nuevo, Adolfo. Bueno, me decías del rol de la iglesia y el Estado, ¿no? Perdón, de la iglesia y la prensa. Sí, sí, bueno, la iglesia fue muy fuerte el rol, te diría que si me apurás mucho, fue, digamos, el principal motivo de la caída de Perón, ¿no? El enfrentamiento con la iglesia, le costó el gobierno y le Bien. costó 18 años de exilio. Por eso, digamos, una de las primeras cosas que hace Perón en el exilio, que siempre hubo como una polémica si lo habían excomulgado o no, una de las primeras cosas que hace fue acercarse a la iglesia, ¿no? Y mostrarse, en el exilio, mostrarse yendo a misa, comulgando, porque él, digamos, sabía que eso había sido un error. Y el ¿Y otro fue políticamente arrepentido de lo que sucedió o no? yo creo que Perón sí, yo creo que se arrepintió de cómo manejó el Estado. Sí, bueno, también creo que no hemos hablado de una cuestión también de los nacionalistas, que había mucha gente que no le gustaba el acercamiento de Perón con Estados Unidos, ¿no? Y Perón, digamos, todos los contratos petroleros con la California Oil, la erradicación de empresas extranjeras, la Kaiser, que hacía automóviles. Todas esas cosas a los nacionalistas no les gustaban, ¿no? Ellos creían en un modelo autónomo de desarrollo, ¿no es cierto?, de una economía cerrada, y, digamos, integrarse o abrirse, digamos, no estaba en sus planes. De hecho, como dije al principio, motivos económicos no había, porque si yo digamos, hagamos un poquito de historia, la plataforma de la Unión Democrática, donde estaban radicales, conservadores, demócratas, progresistas, socialistas, era zurda, era nacionalismo de izquierda, estatista, confiscaba, reforma agraria, nacionalización del comercio exterior, era un espanto, ¿no? Y Perón, de alguna manera, tomó algunas de esas cosas, pero no todas, no todas, ¿viste? Porque había un corrimiento, ¿no es cierto?, de la sociedad, prácticamente, en lo que fue Argentina,
el fin de la Segunda Guerra Mundial nos dejó, si querés, parados en un lugar mucho más estatista que antes, ¿no? Si bien después el peronismo arma su propia, si querés, doctrina o ideas fuerza, pero bueno, la realidad es que la sociedad estaba muy corrida desde lo económico, si querés, era un nacionalismo este, o de izquierda o de derecha, como quieras llamarlo, pero digamos que totalmente contrario a la tradición liberal, ¿no es cierto?, de casi un siglo, ¿no? Así que Perón, desde lo, desde lo personal, yo creo que se arrepintió, digamos, lo terminó viendo como un conflicto necesario y después él, por ejemplo, hacía siempre el chiste, decía, cuando tuve, cuando tenía toda la prensa en contra, gané las elecciones en el 46. Dice, cuando la tuve toda mía, toda a favor, me No. destituyeron. O sea que él, de alguna manera, viste, también era como una especie de arrepentimiento. O sea, ¿para qué me sirvió tener toda la prensa si después, digamos, no me ayudaron a sostenerme, ¿no? Pero bueno, el enfrentamiento con la iglesia lo armó él sin ninguna necesidad y sabiendo que era parte de su apoyo. El enfrentamiento con los nacionalistas también lo armó él. Creo que ahí los nacionalistas se equivocaron, ¿no? Porque Perón se había dado cuenta que se había quedado sin combustible, ¿no es cierto? Su política distribucionista y había que volver a crear riqueza nuevamente, ¿no? Y la única que iban a crear riqueza era soltándole las alas al agro, que había sido el gran impulsor de crecimiento económico, si querés, pero también de la generación de divisas, y después una industrialización. El eh, emprendimiento industrial, exacto, ¿no? que él se dio cuenta que su modelo industrial había fracasado porque generaba ese modelo, ¿no es cierto?, de mucha mano de obra, pero de industria liviana que generaba dependencia del acero y del petróleo, y Argentina no se autoabastecía. Entonces, yo más heladeras hacía, más chapa tenía que importar, más vehículos tenía, más combustible. Entonces era como un modelo que se agotaba, porque vos, como tu modelo no era exportador, sino que era de mercado interno. Si vos no generás dólares para traer lo que te falta, llega un momento que te quedás sin combustible y no podés moverlo, ¿no? Entonces Argentina estaba en esa trampa. ¿Qué es lo que le pasa? Digamos, que le siguió pasando después. Lo trágico es que muchos de los problemas nunca se resuelven. O sea, que nosotros tengamos, con todas las oportunidades que tenemos, que tengamos restricción de divisas, es un pecado, porque es un tema administrativo de mal manejo. O sea, vos soltale las energías, favorecer las inversiones en agro, minería, energía, industria del conocimiento, y vuela y te sobran los dólares y se te va a terminar apreciando la moneda porque van a entrar tantos dólares que te va a pasar lo mismo que le pasó a Uruguay, a Chile, a Perú, que terminan teniendo moneda fuerte, no porque sean virtuosos los gobiernos, sino porque en definitiva los sectores, hay más exportación que importación, hay afluencia de capitales para inversión, hay turismo, bueno, todo eso genera mucha afluencia de dólares, el peso se te aprecia. Argentina, la situación actual y lo que le pasó a Perón en su momento, se puede revertir. O sea, Perón lo vio y quiso darlo vuelta con las inversiones en petróleo, con las inversiones en la industria automotriz, ¿no es cierto? Todos esos sectores que iban a traer, iban a generar como materia prima para poder sostener toda la industria liviana que se había hecho, que no arrancó con el peronismo, ¿no? La industria liviana arranca al fin de la Primera Guerra Mundial, cuando empieza todo un proceso de sustitución de importaciones y como que tenía mucho sentido fabricar acá cosas que antes se importaban de Europa. Mm. Bueno, Adolfo, una vez más, gracias. Seguimos con la saga de las revoluciones. ¿Qué se vendrá ahora, la próxima? Tenemos tres revoluciones, obviamente menos jugosas mucho menos jugosas que estas tres que vimos. La del 30, la del 43 y la del 55 son muy jugosas, a nivel, si querés, histórico y político, Mm. por las causas y consecuencias. Después tenemos la revolución en el 62 contra Frondizi, que podríamos hablar. Después tenemos la revolución en el 66 contra Ilia, y después tenemos la del 76 de los militares contra el gobierno de Isabel Perón. O sea que tenemos todavía tres revoluciones para hablar, así que bueno, creo que deberíamos seguir el orden cronológico y ocuparnos de esto, ¿no? Digamos, De tenemos la todo revolución de del acá a fin de 62, año y exactamente. el verano, digamos, no sé cómo será la agenda de los programas, pero bueno, ya tenemos tres títulos. No, no, y festejamos el año con el fin de las revoluciones, más allá de que vamos a hablar de la última, siempre el Sí. deseo de que sea la última, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, digamos, ese tipo de revoluciones, si bien hemos visto cosas raras, ¿no es cierto? En el 2001, si querés, que no fue una revolución, pero fue casi como un golpe de palacio. Lo concreto que, bueno, por lo menos argentino, con nuestra imperfecta democracia, nos dimos cuenta, digamos, que más vale malandra conocido que sorpresa por venir, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también es bueno que Argentina, no está en las condiciones del pasado, digamos, de unas Fuerzas Armadas fuertes, ¿no es cierto?, que podían participar en la política. Por suerte, hoy los militares nuestros no participan en la política, no tienen capacidad de fuego tampoco, ni de logística, digamos, ni de salir, ni ir de Campo de Mayo a Capital, digamos, creo que no podían Ni llegar. creo que tengan capacidad política porque ni siquiera los No, escuchamos tampoco. haciendo declaraciones, nunca No, vemos una no, nada, entrevista, no, un nada. reportaje, un diario, No, un no. portal de noticias No, no, castrense, digamos. lamentablemente están aniquilados porque, bueno, uno siempre quiere tener una Fuerza Armada fuerte, ¿no es cierto?, que defienda la patria, las fronteras. Hay muchos conflictos hoy en día donde seguramente las Fuerzas Armadas serían útiles en su rol, ¿no es cierto?, en las fronteras, con el narcotráfico, con, digamos, ciertos movimientos secesionistas en la Patagonia o en el norte, o sea, serían útiles y también, digamos, te liberarían, si querés, a gendarmería y a prefectura, que les podría estar haciendo trabajar en otros lugares también muy calientes, muy conflictivos. Pero bueno, eso es motivo de especialista. Yo no soy especialista en el tema, sí, digamos, veo que digamos, tenemos por suerte el partido militar se acabó en el 83, se acabó, tuvo casi del 20 y pico al 83, casi 50, poco más de 50 años, actuando, influenciando, vetando, eligiendo, sublevándose, eso se acabó. Y ahora lo que tenemos, si querés, son otras corporaciones que también dominan la política, que vienen del mundo, algunos vienen del mundo político, pero bueno, también tenemos del mundo sindical, del mundo empresario, y si querés, hasta del mundo del delito, ¿no? Que te generan efectos políticos. Sí, problemas sigue habiendo. El tema que, Sí, bueno, sí. por lo menos ya se ha curado uno, parece, ¿no? Bueno, un actor quedó fuera de juego, El actor y quedó está fuera bien de que así sea porque no está para jugar a la política, las Fuerzas Armadas tienen cosas más importantes que hacer, está bien que no jueguen más en la política, pero también está mal que sean tan débiles y digamos que tengan muy poca capacidad de reacción y bueno, y que no participen, es una pena que no participen hoy en la solución de varios conflictos internos que tenemos. sí. Bueno, Adolfo, entonces está la convocatoria lista para el próximo programa, ¿m? Y nos Sí, sí. vemos para la Revolución del 62, ¿sí? Exactamente, dale, Fabián, muchas gracias por la invitación. Te mando un abrazo, como siempre. Chao, Fabián, hasta luego. Como dije al principio de la charla con Adolfo Storni, hubo tantos golpes militares en Argentina en el siglo pasado que tenemos para todo el año todavía para seguir documentando estos episodios que un flaco favor le hicieron a la democracia. Todo golpe de Estado implica un cercenamiento de las opiniones, de la discusión y de la participación en la política. Gobernar bajo el poder de fuego no es lo que quiere ninguna sociedad, ya sea en forma de dictaduras o de tiranías. Tal fue el cimbronazo que sacudió al país la Revolución del 55, que, como dato de color, o mejor dicho, como dato anecdótico, el gobierno militar, por decreto, eximió a todos los alumnos con un 4 y pasaron automáticamente de grado sin examen ni nada en todo el país. ¿Qué te pareció la charla con Adolfo acerca de una de las revoluciones que más marcaron a la sociedad y más consecuencias negativas trajo al país, que lo sumió en una polarización que hasta el día de hoy perdura? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Y cualquier otro tema que quieras que investigemos, proponelo también en la caja de comentarios de este video. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias.
Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.